So welcome to the class of in this case, we're doing the Four Noble Truths. Bienvenidos a la clase, en este caso, de las 4 nobles verdades. Okay, so for the two previous classes, we covered the Noble Truth of Suffering. Por las previas clases ya hemos visto la verdad noble del sufrimiento. Now, what's really important is that the Noble Truth of Suffering is subjective. Y lo que es realmente importante es que la noble verdad del sufrimiento es subjetiva. In the Sakyapa lineage of Buddhism, Y en el linaje Sakyapa del budismo, is called the inseparability of samsara nirvana. le llaman la inseparabilidad del samsara y del nirvana. But, we can just say in our way, we can just say samsara is subjective. Pero en nuestra forma podemos decir que el samsara es subjetivo. Okay, means is if you don't have a right understanding of reality, Quiere decir que si tú no tienes un entendimiento correcto de la realidad, you're going to have problems, suffering. vas a tener problemas, sufrimiento. Okay, and so what is suffering? ¿Y cuál es el sufrimiento? It's an unhappy mind. Es una mente infeliz. It's very subjective. Es demasiado subjetiva. So if you really don't have a good understanding, Si no tienes un entendimiento apropiado, you will have sort of the basic unhappiness or complications. vas a tener unos infelicidad, complicaciones básicas. Now, if you're egocentric, Pero si eres egocéntrico, you can increase how much suffering you have. puedes incrementar el sufrimiento que padeces. Because, let's say you have a cold. Porque, digamos, tienes un resfriado, Okay, so you have the suffering of a cold. entonces tienes el sufrimiento del resfriado. But if you're very egocentric and you say, I have a cold, Pero si eres muy egocéntrico, entonces te lamentas, oh, tengo un resfriado. you've just increased your suffering. Entonces incrementas tu sufrimiento. So it's important to appreciate that, there are things that happen in the world, Es importante apreciar que hay cosas que ocurren en el mundo, but we are the one that controls how much we're miserable or happy. pero somos nosotros quienes controlamos qué tan miserables o felices somos. Okay, anyway, so so we've covered anyway the ways to recognize how you might be unhappy. Entonces ya hemos visto esto, las formas en las maneras en que eres infeliz. That is the way that you are vulnerable to becoming unhappy. Es decir, las vulnerabilidades que tienes para sentirte infeliz. Okay, so today we're going to talk about what are the causes of that. Hoy vamos a hablar de cuáles son las causas para ello. Okay, now there are a series of steps to go through. Hay una serie de pasos por los cuales andar. And you could say the steps are from being very obvious to being quite subtle. Y estos pasos van desde los más obvios hasta los más sutiles. Okay, so we have the suffering of change, Entonces tenemos el sufrimiento del cambio, suffering of suffering, el sufrimiento del sufrimiento or pervasive suffering. o el sufrimiento que lo permea. Those are called the three, the three principal sufferings. A esto se le llaman los 3 sufrimientos principales. Now, if we look at just the third one, which is the pervasive suffering, Y si vemos únicamente el tercero, el sufrimiento que todo lo permea, that just means wherever you go, if you have a misunderstanding, quiere decir que a cualquier lugar al que vayas, si tienes un mal entendimiento, you will bring your suffering with you. vas a traer tu sufrimiento contigo. You can't think I'm going to escape my suffering by going somewhere else. No puedes pensar, voy a escapar de mi sufrimiento yéndome a algún lugar. Or if I get rid of this person in my life, or if I do this or that, oh, now I'm going to be happy. O si me deshago de esta persona en mi vida, o si hago esto, o si hago aquello, ya voy a ser feliz. No, that won't work because you just take your suffering with you, Y esto no funciona porque te llevas tu sufrimiento contigo. which is your misunderstanding. Y este es tu malentendimiento. So the most sort of obvious one that we could start to understand, Y el más obvio con el cual podemos empezar a entenderlo which is, es, please, you in the audience, por favor, ustedes que están aquí en la audiencia, Carlos. el sufrimiento más obvio, la impermanencia. No. Okay, what was it? El no entender la impermanencia. Yeah, Raquel gets a palomita. Me da un café.
Anyway, no, so it's impermanence. Or another Es way la to, impermanencia. or another way to say it is that everything changes. O otra manera de decirlo es todo cambia. And if you appreciate that, you'll have less suffering. Y si aprecias esto, tu sufrimiento será menor. So it's the most basic understanding. Es el entendimiento más básico. And it should be incredibly obvious. Y debería ser increíblemente obvio. But the way that we recognize it's not obvious Pero la manera de que lo entendamos no es tan obvia. is because we get angry. Y esto es porque nos enojamos. Oh, why this situation? ¿Por qué así es la situación? What's happening? ¿Qué está ocurriendo? So that, you know, when we have that wisdom within our mind, that understanding within our mind, Entonces, cuando tenemos esta sabiduría en nuestra mente, entendemos esto en nuestra mente, then even if we're in a difficult situation, y aunque nos encontremos entonces en una situación difícil, we can say, podemos decir, gracias a Dios, it's impermanente. Thank God it's impermanent. sí, Anyway, which is a good mantra. que es un buen mantra. You know, so whether you say, you know, thank Buddha it's impermanent or thank God, doesn't really matter. Ya sea que digas gracias Buda o gracias Dios, no importa. Okay, but so that misunderstanding then can cause us more problems, Pero este mal entendimiento puede causarnos más problemas. or that understanding can make us feel more comfortable with even a difficult situation. O este entendimiento puede ser la causa de que nos sintamos más cómodos, aunque la situación sea difícil. So it's a really good wisdom to have. Realmente es una buena sabiduría que tener. Okay, so if we, again, we look at like suffering is a subjective experience. Entonces lo vemos desde que el sufrimiento es una experiencia subjetiva. Okay, it's based on a misunderstanding. Se basa en un mal entendimiento. And if we have, for example, this first understanding that things change, Y si, por ejemplo, empezamos teniendo este primer entendimiento del cambio de las cosas, okay, then we're going to be a little more peaceful. entonces vamos a sentirnos un poco más en paz. Okay, now the second, well, you could say, understanding Ahora, el segundo entendimiento is, es Betty, Carlos, Interdependencia. we already did in Pearl. Which one? Interdependencia. No, that's more profound, a little bit less profound. Cambia. el karma. Karma. Ya lo dijiste tú. Karma. And now, so how do you understand that? ¿Y cómo entiendes esto? Okay, so is this, if something's happening Si algo ocurre and you're being affected, y esto te afecta, you have some karma in that area. es que tienes karma en esa área. Okay, I mean, if something's happening and it doesn't bother you, you have no karma. Si algo está ocurriendo y no te molesta, ay, no tienes karma. Okay, now, so that's a very interesting understanding. Ahora, este es un entendimiento muy interesante, Because, you know, we might think like, why me? Why is this happening to me? porque quizá podamos pensar, ¿por qué esto me ocurre a mí? ¿Por qué yo? You know, well, if you have some cause within you, the effect will start to ripen. Y la cuestión es que si tienes una causa en ti, el efecto va a empezar a ocurrir. Now, that's fairly obvious, but you do need to be, let's see, thinking about it. Y esto es obvio, pero sí necesitas pensar en ello. You know, when, for example, your house starts to have some damage, Por ejemplo, cuando tu casa empieza a tener cierto daño, I mean, you can say, okay, one, see, well, it's impermanent, my house will change. una puedes decir, bueno, sí, mi casa es impermanente, tiene cambios, You know, but the other one is that there's causes and circumstances. pero otra manera de verlo es que existen causas y You circunstancias. know, it's the weather Puede ser el clima or just the time. o el tiempo. You know, and so therefore, with those causes and circumstances, things will change. Entonces, por ello, con estas causas y circunstancias, las cosas cambian. But on a personal level, Pero en un nivel personal, you know, when something's happening for you, cuando algo te ocurre a ti, you could say there's two reasons why, puedes decir, hay dos razones para ello. which both could be understood as being your karma. Ambas se pueden entender desde que es tu karma. Okay, one is you're not being very mindful. Una es que quizás no tienes la atención consciente, Okay, and so then your car gets damaged, entonces tu carro se daña or you burn your toast, o quemaste tu pan tostado
Just because, so you say, why does my bread always get turned, Well, you're just not being mindful. Y luego te preguntas, ¿por qué mi pan siempre se quema? Pues por falta de atención. Okay, so that's one way that you could recognize that, okay, it's your karma because one, you're not being mindful. Esa es una manera de reconocerlo. Sí es tu karma, pero ¿por qué ocurre? Porque te falta la atención plena. But the other one is the causes and circumstances. Pero la otra es las causas y circunstancias. Just meaning is that if something's ripening or something's happening for you, Y esto quiere decir que si algo está madurando, es decir, algo te está ocurriendo, you're carrying some of the cause of that. tú estás cargando las causas de ello, But you do need the circumstances. pero necesitas de las circunstancias. We might have the cause of having the flu, Quizá tengamos la causa para tener un resfriado, but if we don't have the circumstance of somebody else being infected and more sick and then giving it to us, the karma will not come up. pero si no tenemos en nuestras circunstancias a alguien que esté enfermo del resfriado y que nos pueda contagiar, entonces esta causa no surgirá. Or even Shantideva says, O inclusive Shantideva lo dijo, one of the biggest causes for something ripening una de las mayores causas para que algo madure is we have a body. es que tenemos un cuerpo. So that all the things that can happen to our body have the possibility, the cause. Todas las cosas que le ocurren a nuestro cuerpo es porque esas posibilidades tenemos la causa. So Shantideva says, like, if I want to be upset about something, Y Shantideva lo menciona, si yo quiero estar molesto con alguien, be upset with the fact that you took a physical body and now you have some suffering. moléstate con el hecho de que tienes un cuerpo físico, de que tomaste un cuerpo físico y esto te causa molestia. But coming back to the wisdom which helps us suffer less. Pero regresemos a la sabiduría que hace que suframos menos. Okay, so something's happening in your life, maybe it's repetitive, Entonces, algo ocurre en tu vida y quizá esto es repetitivo. and you say, why? Y luego te preguntas, ¿por qué? Okay, well, then you say, okay, there's some cause in me. I am carrying some cause for that. Entonces, puedes decirte, bueno, hay unas causas en mí, algo que yo estoy cargando. Now, that will have an effect on you, Y esto tendrá un impacto en ti. which means that I say, okay, I'm in part responsible for this. Y este será el que te das cuenta que tienes parte de responsabilidad en ello. Now, we're not, 100% responsible for everything that happens. Y no somos 100% responsables de lo que ocurre. But it can be that we play a role, a part of that circumstance, that situation. Pero sí que juguemos una parte, un papel en esta circunstancia, en esta situación. Okay, so therefore the understanding is, okay, so first off, so something starts to happen. Entonces, algo está empezando a ocurrir. Okay, so you assume your responsibility, Asumes tu responsabilidad. but then the most important thing, again, to stop suffering, Pero la cosa más importante para detener el sufrimiento is now I can create some new karma. es que ahora puedes crear un nuevo karma. Not just react like I used to. No reaccionar en la manera en que solías hacerlo. I can change my karma. Puedo cambiar mi karma. So that's where you can say the wisdom on one side keeps you peaceful, Y esto es la sabiduría. Desde un lado te mantiene pacífico. like this situation will change, Sabes que esta situación cambiará. or I have some cause and circumstance for this to be rising. O yo tengo causas y circunstancias para que esto madure. But then you can also implement something. Pero entonces también puedes implementar algo. I can change this. Puedo cambiar esto. When I can act differently Puedo actuar distinto or create new karma, o crear karma nuevo with my body, my speech, or my mind. con mi cuerpo, mi habla y mi mente. Okay, so that's the second misunderstanding or understanding. Entonces, este es el segundo mal entendimiento o carencia de entendimiento. So the misunderstanding would be, El mal entendimiento sería, I don't understand this will change, so I get upset. no entiendo que esto cambia y por ello me molesto. Or I don't understand that I have some cause for why this is ripening. O tampoco entiendo que yo tengo cierta causa para que esto madure. So I don't take responsibility for myself Entonces no tomo responsabilidad desde mi lado, because I didn't understand that. porque no lo entendía.
But if I do understand, Pero si sí lo entiendo, then okay, wow, I'm so lucky, things will change. entonces me doy cuenta de que tengo la fortuna de que las cosas cambian. Or then, okay, I'm going to react differently. I can change this. Entonces también voy a reaccionar de manera distinta y esto lo puedo cambiar. Okay, so now we have two understandings which can diminish or completely remove our suffering. Ahora tenemos dos entendimientos que pueden disminuir o hasta remover nuestro sufrimiento. Okay, because we understand. ¿Por qué? Porque ya entendemos. Okay, now the third one, Y el tercero es, and Carlos mentioned it, ya Carlos lo mencionó, which is que es Interdependencia. interdependence. Okay, now interdependence is much more subtle, la interdependencia es mucho más sutil, because it's saying that I am a dynamic in a dynamic universe. porque soy dinámico en un universo dinámico. Okay, now it's not contradictory at all with the two previous understandings. Y no contradice en nada a las dos sabidurías anteriores. Things change, things have causes and circumstances, Las cosas cambian y las cosas tienen causas y circunstancias. but in a more universal vision, Pero en una visión más universal, okay, it's all a vast ocean of interdependence. todo es un vasto océano de interdependencia. Okay, now that one, gives you a much deeper appreciation of life. Este te da una mayor apreciación de la vida. For example, our existence on the earth, Por ejemplo, nuestra existencia en el planeta. we are interdependent with the planet. Somos interdependientes con él. So don't just use and abuse the planet, No solamente lo usamos y abusamos de él, or then we will have the suffering of that abuse, porque entonces luego padeceremos el sufrimiento de ese abuso or that lack of appreciation of interdependence. o de esta falta de apreciación de la interdependencia. So again, this is more subtle. Y nuevamente esto es más sutil, Like my body is continually immersed in this atmosphere. como el darme cuenta que mi cuerpo está constantemente inmerso en esta atmósfera. Not only is it immersed, it's completely penetrated. Y no solo está inmerso, sino que está totalmente penetrado. I am 100% open, empty of any self-existence. Yo soy 100% abierto, vacío de cualquier autoexistencia. Now that doesn't mean that I'm just, a victim of life. Y con esto no quiere decir que soy una víctima de la vida, Because I understand that there's karma. porque entiendo que existe el karma I can create new causes and circumstances, y puedo crear nuevas causas y circunstancias and things will change. y entonces las cosas cambiarán. Okay, so your foundation wisdoms are still there, Entonces tu sabiduría fundamental está todavía ahí, but I have this sort of appreciation of both myself pero ya también tengo esta apreciación en ambos lados, desde mi lado and everything else outside of me y todo aquello que está externo a mí. is interdependent, Todo es interdependiente. therefore can be influenced. Por lo tanto, puede ser influenciado Okay, and so therefore if I do good things or am more positive, y por ello si hago buenas cosas, cosas más positivas, I am affecting the world. estoy impactando al mundo. Now again, wisdom says don't have an expectation of some big things happening. Y la sabiduría dice, no tengas estas expectativas de que grandes cosas van a ocurrir, But at least I'm in control of myself. pero al menos si yo tengo control en mí. And then again, if we took that we have a meter of suffering. Y nuevamente, si tomamos como el medidor del sufrimiento, So like if I don't understand, si yo no entiendo, okay, then I have this much suffering. tengo toda esta cantidad de sufrimiento. And if I really don't understand, like I'm very egocentric, Y si realmente no entiendo y aparte soy muy egocéntrico, then it's bouncing at the sort of the extremes. entonces va hasta el extremo. Okay, but if I say, okay, being egocentric is feeling very independent. Entonces el egocentrismo es sentirte muy independiente. So if I start, I am actually interdependent with the world, with my family, with the planet and everything, it becomes a little bit less. Entonces si empiezas a darte cuenta de que, bueno, soy interdependiente con el planeta, con mi familia y con lo demás, el sufrimiento empieza a ser menor. And then I start to create some good karma, then it creates less. Entonces empiezo a crear un buen karma y sigue disminuyendo. And I appreciate everything changes. Y aprecio que todo cambia.
Okay, so then it gets less and less. You see, I mean, the meter of suffering. Y entonces empieza a ser menor y menor, y este medidor de sufrimiento. Okay, so how would you then bring it to no suffering? ¿Y cómo llevarlo al no sufrimiento? Okay, that then is then the way you could say the fourth wisdom. Y esta está, digamos, en la sabiduría número 4. Okay, which is that I am empty of, or okay, let's say I am not self-existent. Y esta es el que no soy autoexistente. I am empty of any independent existence, Soy vacío de cualquier existencia independiente. or I'm empty of any inherent existence. O soy vacío de cualquier existencia inherente. Meaning is that like there's nothing in me which is sort of guaranteed to go and like, let's say hold its own entity. Es decir, esto quiere que no hay nada en mí que mantenga esta entidad como sólida. Well, good enough. Okay. Anyway, now that one's much more complicated. Esta es más complicada. So if we talked about sort of what's really obvious compared to what's very subtle, Entonces, si hablamos desde lo que es muy obvio hasta lo que es más sutil, okay, then this is really subtle. esta es realmente sutil. Okay, now remember we talked about the suffering is a subjective experience. Recuerda, mencionamos que el sufrimiento es una experiencia subjetiva. Okay, so, from the Buddhist point of view, Y desde el punto de vista budista, we have phenomena, tenemos el fenómeno. and then we have sort of our mind. Y luego tenemos nuestra mente. So that's called the five aggregates. A esto se le conoce como los 5 agregados. Okay, so that's sort of the way that Buddhism takes the pie of reality and as a subjective experience. Esta es la manera en que el budismo nos muestra, digamos, el pie completo de la realidad y de manera subjetiva. Okay, so phenomena is all the universe and my body. El fenómeno es todo el universo e incluye a mi cuerpo. Okay, then the next 4 are my mind. Y las siguientes 4 son mi mente. Okay, so with this most subtle, say, wisdom, Entonces, esta energía, okay, this wisdom most subtle, esta sabiduría más sutil, okay, requires actually a couple of factors. requiere un par de factores. Okay, the previous understandings can be quite intellectual. Los entendimientos previos pueden ser más intelectuales And then they can be experiential. y también experienciales. But this fourth wisdom Pero esta sabiduría número 4 relies on 2 things. se basa en 2 cosas. Okay, so again, we're trying to bring the meter of suffering to 0. Aquí tratamos de traer el medidor del sufrimiento hasta el 0. Okay, so one of the factors is the ability to be incredibly calm. Uno de los factores es la habilidad de estar completamente en calma. Okay, and that's meditation. Y esta es la meditación. So it's not just physically being calm, it's actually our mind is calm. Y no se trata de meramente físicamente estar en calma, sino que es nuestra mente la que está en calma. Okay, so one of the easy ways to accomplish that is your mindfulness breathing. Una de las maneras más fácil de lograr esto es tu meditación plena en la atención, en la respiración. Okay, that'll calm the body and it will naturally calm the mind. Este calmará el cuerpo y naturalmente también la mente. Yeah, you should experiment sometimes. Deberías experimentar en algunas ocasiones. When you're suddenly upset about something, Cuando de repente te molestes por algo, turn your attention just to your natural breathing. cambia tu atención a tu respiración natural. And if you have some experience with meditation, you will calm down quite quickly. Y si tienes cierta experiencia con la meditación, entonces te calmarás más rápidamente. But if not, even just turning your attention to your breathing will slow you down, calm you down. Pero si no, el solo poner atención a tu respiración te calmará también. Okay, but in this case, we are talking a very subtle wisdom. Pero en este caso hablamos de esta sabiduría muy sutil. Okay, and so it requires a deep experience of calm, which is your meditation. Y requiere, por un lado, una experiencia muy profunda de la calma, y esta es a través de tu meditación.
Okay, and that's being aware, not just sort of falling asleep. Y esta es con atención consciente, no como que te vas a dormir. Okay, so you develop some ability to meditate, to be internally peaceful. Entonces, desarrolla cierta habilidad de meditar, de internamente sentirte en paz. Okay, and then the second part is your understanding. Y la segunda parte es tu entendimiento. So how your mind understands or appreciates that experience of calm. ¿Cuál es la forma en que tu mente experimenta o entiende este estado de calma? I shall use the word appreciate, Y de hecho, utilizo el término apreciar, because it is a mind that reflects off the calm, que es esta mente que se refleja desde la calma, but it understands the nature of the calm. pero también entiende la naturaleza de la calma. What would that be? ¿Y cuál sería esta? Well, the calm, of course, is your own conscious experience. Okay, let's establish the basis. La calma se trata de una experiencia de tu conciencia. Vamos a establecer primero las bases That's your personal consciousness. de tu conciencia personal. Okay, so the first appreciation is that this is always changing. Entonces, la primera apreciación es que todo está en cambio. Okay, and then how it's being experienced is to some extent the ripening effect of the karma. Y la manera en cómo esto es experimentado depende del efecto madurador del karma. Okay, but within that, if there's the appreciation that it's all interdependent, Pero si con esto también va la apreciación de que todo es interdependiente, that is empty of any o self-existence, sea que está vacío de cualquier autoexistencia. then the appreciation is very relaxing, very peaceful. Entonces, esta mera apreciación es muy relajante, muy pacífica. Okay, so the mind rests, let's say the mind rests in an understanding that has got true peace. Entonces, esta mente que mora en este entendimiento experimenta una paz real. Okay, now you might say, well, then I don't exist. Entonces, quizá te surja la pregunta, entonces no existo. No, you misunderstood. No, entonces lo malentendiste. Because there is the wisdom appreciation. Porque está esta sabiduría que aprecia, Okay, so that is a wisdom consciousness la conciencia de sabiduría and in harmony with reality. en armonía con la realidad. Okay, so that's the most profound level of not suffering. Entonces, este es el nivel más profundo de no sufrir, de no sufrimiento. Okay, so remember if we had that sort of the meter of suffering. Entonces, digamos que está este medidor del sufrimiento. So have a misunderstanding of reality. Entonces, tenemos el mal entendimiento de la realidad. Okay, you have a sort of middle level of suffering. Tienes un nivel medio de sufrimiento. Be egocentric. Entonces, y aparte, el ser egocéntrico, It's all about me. que todo tiene que ver conmigo, Then you're going to have extreme suffering. vas a tener un sufrimiento extremo. But if you start to appreciate, I'm interdependent, I have family, I have many things to support me. Pero si empiezas a entender que eres interdependiente, que tienes familia, que tienes tanto que te apoya, Okay, then you become a little less. In fact, we become very not egocentric at all. entonces puedes dejar de ser egocéntrico. Okay, now obviously, we still care about our own needs and things like that, but at least we don't exaggerate it with the I need. Y obviamente seguimos cargando con nuestras necesidades y nuestros asuntos, pero no los exageramos con el yo soy. Okay, and then we start moving into sort of how to diminish our suffering. Entonces ya podemos empezarnos a mover hacia el otro lado, cómo disminuir nuestro sufrimiento. Well, things change. Bueno, pues las cosas cambian. If something's happening to me, I have some cause and circumstance. Si algo me ocurre es porque tengo causas y circunstancias. No, because I'm more responsible, I can actually start to change how I respond. Y porque tengo responsabilidad, me doy cuenta de ello, entonces puedo empezar a cambiar la forma de responder. Just with that, you're going to have a lot less suffering. Y solo con esto tu sufrimiento va a ser mucho menor, Because you're much more in control of who you are. porque tienes más control de quién eres.
And then you go a little deeper into that appreciation of interdependence. Entonces te vas más a profundidad en esa apreciación de interdependencia. And then part of that, the word appreciation, Y en parte de esto, la palabra apreciación really gives you peace. realmente te da paz. Because you look at the people in your life and you say, thank you. Porque entonces ves a la gente en tu vida y le dices gracias. Because of them I have happiness and joy and love and affection. Porque es por ellos que siento felicidad, amor, afecto. Some people might say, but no, I also have suffering from these people. Y algunas personas dirán, pero también recibo sufrimiento de estas personas. But then that goes back into the thing of not understanding reality. Entonces esto te regresa a no entiendes la realidad. Or they're not understanding reality. O ellos no entienden la realidad. So we still are the owner of our experience. Nosotros seguimos siendo los dueños de nuestra experiencia. And so the interdependence is shifting our view. Entonces nuestra interdependencia cambia nuestra visión. That we are now appreciative people in our lives. Que ahora valoramos, apreciamos a las personas en nuestra vida. The teachers we've had. Los maestros que hemos tenido. Our friends we've had. Los amigos que tenemos. Or have. Hemos tenido o tenemos. Okay. Then the planet. Al planeta. The food. Los alimentos. Just for example, this morning. Por ejemplo, esta mañana. Raquel and I had a beautiful mango with peach. Raquel y yo desayunamos un rico mango y un durazno. And then with yogurt. Y con yogurt. Thank you to the cow. Oh, gracias a la vaca. Thank you to the what was it, Lala. Y gracias a Lala. That's the company. Es la compañía. And then thank you to the farmers for the orchard for the fruit. Gracias a los agricultores por los campos, los alimentos. See what I mean? So suddenly your suffering is almost like nothing. Yes, there's problems, but you're pretty darn happy. Entonces te empiezas a dar cuenta, ves, tus problemas pues ya son mínimos, sí están ahí, pero la felicidad es más. Okay, so the more understanding we have, entonces, less and less our suffering is getting. Entonces, entre mayor entendimiento tengamos, nuestro sufrimiento será menor y menor. Okay, now next week we're going to talk about the cessation of suffering. La siguiente semana hablaremos de la cesación del sufrimiento. Which is that mode, it's bringing the suffering to zero. Que es llevar el sufrimiento a cero. Okay, but right now I'd just like to open it up to sharing and thoughts and things like that. So, Carlos, Leti, Raquel. Ahora lo abro a comentarios, preguntas, cuestiones, los que están aquí presentes. Or even those of you online, we have Poltimuk and we have Hilda and Dinara and Alfredo, so you guys can ask questions online if you want. También en línea pueden preguntar si lo desean. En español o inglés, es no problema. Yo entiendo un poquito. O aquí, tú tenéis comentarios. I'll share one thing. Voy a compartir algo. Okay, that when you appreciate interdependence, cuando aprecian la interdependencia, you could feel overwhelmed. Te puedes sentir rebasado. Overwhelmed, like too much. Sí, como que es demasiado. Okay, which just means is that you're putting a little too much emphasis to all the, you say, bad dynamics. Como que estás poniendo demasiado énfasis en las dinámicas malas. So, for example, every morning normally Raquel and I watch the news. Por ejemplo, cada mañana vemos las noticias. Okay, and it's just one violence and this and corruption. It's just like you're overwhelmed with all of this sort of ugly stuff of our culture. Entonces está la violencia, la corrupción. A veces te sientes agobiado por tanta información que llega. Or the climate change. O que el cambio climático. And so when you think of interdependence, sometimes you think, oh, it's too much, and I don't want to know about it anymore. Entonces, cuando piensas en la interdependencia, dices, wow, esto es demasiado, ya no quiero saber de ello. Okay, so what's important is to not expose yourself to too much of the negativity because you get overwhelmed.
Y lo que es importante es que no te expongas a ti mismo demasiado a la negatividad, porque luego terminas agobiado. Now, it doesn't mean you ignore it, Con esto no quiero decir que lo ignores, but you just be careful how much you take in. pero sí que tengas cuidado de qué tanto ingieres, You know, because, we are part of the environment, porque nosotros somos parte del medio ambiente. and if we're a happy person, Y si nosotros somos personas felices, at least our house is a happy place. al menos nuestro hogar se convierte en un lugar feliz. Maybe our neighbors are happy people, Quizá nuestros vecinos son gente feliz and maybe some of the, work or whatever, those places can be happy because we have happiness. y quizá en nuestro trabajo también podamos experimentar felicidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos felices. Okay, so my point is that it's, recognize how much you're feeding yourself information and make sure that you never lose your own wisdom. Y mi punto es que seas cuidadoso, seas consciente de qué tanto te alimentas con la información y tener cuidado de que nunca pierdas tu propia sabiduría. Okay, so for example, let's say you're watching the news in the morning. Por ejemplo, estás viendo las noticias de la mañana, When you see a sad situation, pero cuando veas una situación triste, okay, then just say, I want to come home. pues reza el mantra Om Mani Padme Hum, May they be free of that suffering, que ellos se liberen de ese sufrimiento or may they have happiness and happiness its causes. o que experimenten que se libere felicidad y causas de la felicidad. I mean, that means you're still living within your let's say, positive feelings. Quiere decir que sigues viviendo en tus sentimientos positivos. It's like, for example, I mean, if you're, let's say, in the ocean, you're in Mazatlan or Cancun. Digamos que estás en el océano, en Mazatlán o en Cancún, And a big wave comes, y una gran ola llega and you're in the water. y estás en el agua, Okay, well, you want to be like a ball that's very buoyant. pero quieres ser como una boya que está ahí firme. So no matter how much the wave hits you, you pop back up. No importa qué tan fuerte te llegue la ola, al final sales a flote. Okay, so try to remember the analogy. Trata de recordar esta analogía. That even if I see something bad, well, you're getting the information, but then your response is Om Mani Padme Hum, or Tar Soa. Y entonces, aunque tú veas una mala información, siempre tu respuesta sea Om Mani Padme Hum o Om Tare Ture Soja ante esa situación. Okay, anybody commentaries? ¿Comentarios? Muy contento? Todo perdido. ¿Por qué? ¿Por qué feliz? ¿Por qué contento? ¿Te estás Tenemos buenas condiciones, ya tenemos Sí. Buen inicio de mañana, de sábado. en paz, todo buen El clima. monje con nosotros nos dejó mucho que pensar. Sí, we're aquí en el centro de meditación, un lugar de paz y tranquilidad y sabiduría. Y también tenemos nuestro café aquí. So, si tú es en Torreón, vas aquí cada sábado de mañana por un café, bien compañía nosotros. Sí. Por esto nosotros somos contentos. Felices, contentos. Ok, muy bien. ¿Tienes felicidad? Ven aquí los sábados. Sí, crea condiciones favorables, ¿no? Delicioso. Ok, muy bien. So, ustedes en línea, there's no commentary. Zayin, nada. Fatima, nada. Alfredo, nada. Dinara, nada. Todos son Hilda, I guess Hilda's still there. de Durango y de Torreón, los que están ahí. ¿Quiénes son estos? Alfredo De nadie, su hermano. ¿Quién? de Nara. Cuauhtémoc, Durango. Hilda y Alfredo, Torreón. Sí. Pero ¿quién más ya pa? Zayin is Toluca. Ah, de Toluca, allí. Ah, Sayén de Toluca. Y ahí- And in Dinara, Aya is in Rusa. Ah, Ah, ok, yo no sabía quién era ella. There's Sukara is aquí, con un Ah, gran muy sonrisa. bien, saludos. Saludos. Saludos hasta Rusia. Sí, Hasta Rusia, desde Torreón. yeah. Hugs from Mexico. Okay, anyway, well, that's it then. I mean, if everyone's contented, so we can meditate for like 10 minutes. So take a comfortable posture. Toma una postura cómoda. And it is about, let's say, I'm personally happy. Y esto tiene que ver con, personalmente soy feliz. I mean, the world's not perfect, El mundo no es perfecto,
No, but at least I know who I am. pero al menos sé quién soy. I know where I'm coming from, También sé de dónde surjo. you know. That my meditation is my place of personal peace. Y mi meditación es mi lugar de paz personal. And may I be a benefit to the world around me. Y que pueda beneficiar al mundo que me rodea. So I have my peace and I have my good intentions. Entonces tengo mi paz y mis buenas intenciones.
So return our attention to our breathing Regresamos nuestra atención, mantenemos nuestra atención en la respiración and feel happy that we just attended the class or did some meditation. y siéntete feliz de haber tomado la clase, de hacer meditación. That happiness really reaffirms the action we just did. Y esta felicidad reafirma la acción que justo hicimos. You know, and then we can take that and also dedicate it. Y podemos tomar esto y dedicarlo. Que por los Méritos méritos de sus acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. La joya que concede y colma los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en